media. Perdón, 7:33, ya estoy adelantando una hora. Son las 7:33, entonces comenzamos la lectura indicando dónde nos quedamos y como siempre que hace un resumen de lo que vimos anteriormente para no perder la línea. Adelante, hermano. Comenzaremos el estudio de esa bella obra que tanto lo oculta el sistema, porque dice la verdad acerca de todo. Isis sin velo, tomo 1, capítulo 5, la página 165, donde conoceremos las grandes maravillas de Oriente. En la última sección, estoy analizando a la vaca. La vaca es la gran madre de todos los seres. La vaca era considerada en resumen como la personificación de la gran madre de todos los seres, tanto los mortales como los dioses inmortales. De la generación física también y de la espiritual de las cosas. Y ahora conocemos el subtema, los secretos de la sal. Es uno de los principales. La vaca o mula produce un ser superior llamado Bur o Buri, hermoso y poderoso, al lamer las piedras que estaban cubiertas de sal mineral. El PDF hace una confusión. Dice que era el hombre que estaba lamiendo la sal. Es la vaca, no es el hombre, es Buri. Ahora bien, si tenemos en cuenta que este mineral, la sal, era considerado universalmente por los antiguos filósofos como uno de los principales principios formativos de la creación orgánica. Como a su tema, bueno, la vaca, mula, pero es un ser superior llamado Bur. Este Bur, según la mitología, es el primer dios de la mitología nórdica, el primero, siendo esta deidad primordial, de los primordiales, es el padre de Bor y es el abuelo de Odín, en este caso. El Buri es el hacedor o productor, es el Logos, como hemos analizado, es el abuelo de Odín, Wili, que vencieron estos y mataron al terrible gigante Ymir. Y de su cuerpo crearon el mundo. Y Ymir personificaba lo que es la materia en ebullición de esta tierra. Y de su cuerpo crearon el mundo Odín, Bur, de que su sangre formó los océanos. No te escucha, porque escucho nada. No, ¿cómo? ¿Me escucha? ¿Y el otro hermano me escucha? Yo sí, yo sí escucho. Tania debe estar hablando con alguien más. Tania estaba... sí era Tania. Adelante. Ok, sí, pues. Entonces estamos en la parte de Bur, que es el Logos. Estuvieron al gigante Ymir de este Odín, Wili, y dice que de su cuerpo crearon el mundo. De su sangre se formaron los océanos, de sus huesos las rocas y montañas, y de sus cabellos los árboles. Bur es el hijo de la vaca, como hemos visto, el hijo de la vaca, que es, la vaca simboliza aquí también el akasha, la materia primordial, el aditi, el espacio. Y su hijo de Bur y su hijo Bor se casó con Vestla. Vamos a decir quién era Vestla, una gigante, Vestla. Tuvieron 3 hijos, Odín, Wili. Estos son el Bur. La vaca mula produce un ser superior importante, una nueva raza, el llamado Bur. Hermoso y poderoso en este caso, ¿no? Hermoso y poderoso. Así dicen que nació la raza teutona, la raza alemana germánica. Dicen que es la quinta subraza de la quinta raza raíz. Estamos en la quinta raza. La cuarta fueron los atlantes, los terceros los lemures, la segunda raza los hiperbóreos y los primeros los polares. Y esta quinta raza, cada raza tiene 7 subrazas. Antes estaban los olmecas, los toltecas. Aquí estamos ya en la quinta, que era el nacimiento de los teutones, los germanos en este caso. De ahí vienen todos los alemanes, germanos, daneses, anglos y sajones, suecos, noruegos, finlandeses, que todos se parecen, como los chinos, los japoneses, ¿no? Y los coreanos. Son hoy día los países ellos más felices, más prósperos, más ricos y más honestos y transparentes que hay en el planeta Tierra. Imagínense ustedes. Y los más progresistas. En cambio, los países católicos o los países comunistas son los más pobres, los más tristes, los más corruptos, como América Latina, no está así. Martín Lutero los liberó a aquellos de los nórdicos de las huestes infernales del Papa del Vaticano. Ellos, el Vaticano sí viven como un palacio en fiesta, en todo tipo de cosas. Bueno, la vaca mula produce un nuevo ser, simbólicamente el nacimiento de una nueva raza llamado Bur, hermoso y poderoso al lamer las piedras que estaban cubiertas de sal mineral. En los de la vaca lamía esas piedras, ¿no? Está cubierta de sal. Dice que la sal es el tercer principio de las cosas minerales. El tercer principio de las cosas minerales. Y es la única roca
que es comestible para el ser humano, hermano. La única que es comestible es la sal. Imaginen qué misterio tiene esa sal, ¿va? La única roca comestible. Bueno, la sal también en este caso, en la alquimia, la sal hace una tribuna, es el azufre. El azufre representa el fuego, que es el espíritu simbólicamente, no el azufre, el fuego, como el sol, el lobo solar que estaban hablando. Después viene el mercurio, número 2, que es el alma y es la mente. El mercurio, que es el metal que es líquido. El mercurio es el alma y la mente, que representa la conciencia, el principio que nos diferencia de los animales. Y el último, la sal, que simboliza nuestro cuerpo sólido, nuestro cuerpo físico. Los tres principios, azufre, mercurio y sal en la alquimia. He considerado los tres principios, estos tres que componían todas las sustancias, sal, mercurio y azufre, como lagunas de los orientales que hemos tratado en otra ocasión. Tamas es la inercia, no hay movimiento, rajas es el movimiento y sattva es la armonía, la tribuna. Bueno, Bur, la vaca produce un ser superior llamado Bur, hermoso y poderoso, al lamer las piedras que estaban cubiertas de sal, en este caso el sal mineral. Ahora bien, si tenemos en cuenta que este mineral era considerado universalmente por los antiguos filósofos como uno de los principales principios formativos de la creación orgánica. Este mineral, bueno, la sal, dicen que une lo terrenal con el fuego y el agua. Es el intermediario entre el fuego arriba y el agua abajo. La sal los une, en este caso el fuego que es el azufre y el agua que es el mercurio. Y la sal expresaba la dualidad, es decir, dos fuerzas opuestas que se unen, unas constructivas y otras destructivas. Como estaba en el Baphomet, estaba el que estuve analizando del Ifalevia, aquella figura del macho cabrío, tenía una mano para arriba, salve, sal, y abajo la otra coagula, unión y desunión en ese caso. Pero la sal, tenemos en cuenta que este mineral era considerado universalmente por todo el mundo, por los antiguos filósofos, como uno de los principales principios formativos, la sal de la creación orgánica. Esta creación, como sucede con los océanos, porque los océanos son salados, tienen sal. Como sucede con los océanos en el planeta, están llenos de sal. Así pasa en nuestro cuerpo humano, está lleno de sal en sus fluidos, en sus intersticios, en su citoplasma, está lleno de la sal. Como arriba es abajo, como adentro tenemos la sal, en la sangre, en los fluidos, y ya, como es adentro es afuera, lo que pasa con los océanos están llenos de ese sal. Como adentro, el dicho hermético en ese caso de la sal. Hasta en el exorcismo se le daba la sal, no dice que la sal espanta a los malos espíritus, un baño de rudo de sal, lo recomiendo en otra parte. Bueno, el PDF es lo siguiente, nos quedamos en la última parte. Bueno, estamos acá. Consideramos, bueno, aquí estamos, la vaca o mula, en esta parte, ¿no? Engendra un potente y bello ser superior llamado Bur, pero que Bur que lamía las piedras cubiertas de sales minerales. Viene la incongruencia, hermano, una traducción totalmente deficiente. Era la vaca que lamía esa sal, esos cuerpos minerales y produjo a Bur, como fue una fotografía que vimos en la última sección, donde está la vaca lamiendo ahí la sal y estaba el otro, el gigante, Mir, y otra cosa por ahí. Comprenderemos con mayor facilidad el oculto sentido de la alegoría de la creación del hombre, si tenemos en cuenta que los antiguos filósofos consideraban universalmente la sal como uno de los más importantes principios formativos constituyentes de la creación orgánica. Hermanos, preguntas, comentarios, puntos de vista sobre este caso, ese subtema que es los secretos de la sal, es uno de los principales. Parece que no hay opiniones entonces, vamos a continuar entonces. Este fue el subtema. Y ahora entramos ahora. La sal es un ingrediente indispensable para, punto suspensivo en este caso. Bueno, los alquimistas la consideraban la sal como el menstruum universal, que según ellos decían, debía forjarse a partir del agua y por todos los demás. Incluso tales como es considerado ahora por la ciencia, así como en las ideas populares como un ingrediente, la sal indispensable para el hombre y la bestia. Podemos comprender fácilmente la sabiduría oculta de esta alegoría de la creación del hombre, que estaba la vaca lamiendo la sal de los cielos. Bueno, la sal es para los alquimistas, lo hemos estudiado mucho, los alquimistas verdaderos, significa la química
de la naturaleza, la alquimia. Trata de las fuerzas más sutiles, más ocultas de la naturaleza y por eso son las más poderosas. Esa inteligencia que están hablando. Y trata de las diversas condiciones en que ellas obran, esas fuerzas ocultas. Los alquimistas consideraban la sal como el menstruum universal. Ese menstruum que se obtiene universalmente del agua salada de los mares, un principio equivalente. Era el menstruum universal, en este caso, la sal. Dice que la sal, el alquimista la considera como un el alquimista asienta como primer principio la existencia de cierto disolvente universal, por cuyo medio todos los cuerpos compuestos se resuelven a la sustancia homogénea de la cual fueron producidos. Son los tres misterios de la alquimia. Vemos el solvente universal, el alcajés, la piedra filosofal y el elixir de la larga vida. Los alquimistas creen este principio, asienta al alquimista como primer principio la existencia de cierto disolvente, que todo lo disuelve, universal, por cuyo medio todos los cuerpos compuestos, todo lo que conocemos, toda la materia, se resuelven a la sustancia homogénea, indiferenciada, de la cual fueron producidos, a casa. Sustancia a la que ellos denominan el oro puro, entre comillas. El verdadero alquimista va por el oro espiritual, no por el oro material, que son los malos que buscan solamente enriquecerse, para cosas malas. Este disolvente, lo que es este menstruum o menstruum universal, tiene la virtud de expeler del cuerpo humano todo germen de enfermedad, renovar la juventud y prolongar la vida. Ya ven por qué en la antigüedad eran tan alquimistas, porque esos secretos, ¿no? La inmortalidad que lo consideran los maestros, en este caso varios maestros como el conde, otros que hayan tenido una existencia bastante larga. Estos son los beneficios de descubrirse el alcajés. Tiene la virtud de expeler del cuerpo humano, imaginen, todo germen de enfermedad lo sana, y de renovar la juventud, como dicen que sucedió con Apolonio de Tiana. Cumplió 100 años, dice que entró a un templo ahí de Apolo y se rejuveneció, imagínense, el sueño de todo ser humano, y de prolongar la vida. Tiene ese alcajete. Tal es la verdadera piedra filosofal, la piedra filosofal en este caso. Bueno, los alquimistas la consideran la sal como el menstruum universal, que según ellos decían, debía forjarse a partir del agua, como el agua, la casa, ¿no? Del agua salada, entre puntos comillas. Y se debía forjarse ese disolvente, ese menstruum del agua, y por todo lo demás, como todo está compuesto, se puede descomponer. Incluso, tal como es considerado ahora por la ciencia, como mira la ciencia, la sal, así como en las ideas populares, la sal como un ingrediente indispensable, no solo para la comida, ¿no? Es indispensable para el hombre y la bestia, igual que el planeta. Los océanos están llenos de sal, son una similitud del macrocosmos con el microcosmos. Como arriba es abajo, como el cielo, así es en la tierra, como fue, así es y así será, como decía en el frontispicio, y ningún mortal ha levantado jamás mi velo. Templo de la Isis saítica en Egipto, son los registros acásicos que Elena tuvo, entró en ellos para escribir estos libros, que son sobrehumanos, como la doctrina secreta y Isis, inspirados. Así como las ideas populares consideran la sal como un ingrediente indispensable del hombre y de la bestia. Podemos comprender fácilmente la sabiduría oculta que hay en esta alegoría de la creación del hombre, así como empezamos todos, a partir de la sal que la mía, la vaca aumula. Dice acá el PDF, ya vimos que la vaca aumula engendra un potente y bello ser superior llamado Bur, que la mía, la piedras cubiertas de sales minerales. Comprendemos con mayor facilidad el oculto sentido de la alegoría de la creación del hombre si tenemos en cuenta que los antiguos filósofos consideraban universalmente la sal como uno de los más importantes principios constituyentes de la creación orgánica, y que los alquimistas la tenían por el menstruo universal extraído del agua. Aparte de que tanto la ciencia moderna como el concepto popular la disputan a sal como elemento indispensable para el hombre y los animales. Hermanos, puntos de vista, comentarios, preguntas son bienvenidos en este momento sobre este subtema bastante interesante acerca de la sal de los alquimistas. No hay nada todavía. Todo está claro. Vamos leyendo porque lo que sigue se une con lo de la sal. Continuamos, don Ernest. Ok, vamos a continuar entonces. Entramos al subtema ahora.
Paracelso, Van Helmont, la sal y el alcajés. Paracelso llama a la sal el centro del agua, donde los metales deben morir, etc. Y Van Helmont la llama al alcajés lo llama summus et felicissimo omnium salium, en latín, la más alta y feliz de todas las sales. El alcajés es una sal. O otra traducción, la sal suprema, la que está más alta, ¿no? Y más feliz de todas las sales. La más exitosa de todas las sales es otra traducción. Bueno, Paracelso, lo hemos analizado bastante, el gran Paracelso, nació en 1493. Es el más grande ocultista de los tiempos medievales, así nos dice Elena. Fue el más hábil médico de su tiempo, médico, y el más renombrado por la curación de casi todas las dolencias mediante, no con pastillas, mediante la virtud de talismanes que él mismo preparaba, talismanes como los de Polonio, que eran capaces de detener las tormentas, las olas, esos talismanes que ellos mismos producían. Los magnetizaban con el mesmerismo, con sus manos, los magnetizaban por su virtud, por su pureza, y así curaba cualquier dolencia y enfermedad el gran Paracelso. Jamás tuvo un amigo, imagínense, antes al contrario, estaba rodeado de enemigos, de los cuales los más acérrimos eran los eclesiásticos, los católicos y sus partidarios. Paracelso fue acusado de hacer pacto con el diablo, muy normal, tenía mucho conocimiento, lo acusaban de pacto con el diablo. Fue asesinado por un enemigo desconocido a la temprana edad de 48 años. 48 años lo asesinaron. Era un clarividente de grandes facultades, uno de los más ilustrados y eruditos filósofos y místicos, un alquimista eminente. La química le es deudora del descubrimiento del gas, nitrógeno, no lo más abundante, oxígeno, nitrógeno, hidrógeno, helio, o el azote, como le decían. Le denomina a Paracelso el padre de la química moderna. Paracelso, es lo que quiere decir más allá del Celso. Celso era un gran doctor de la antigüedad y él dice que estaba más allá de él, como para Brahma, más allá de Brahma, ¿no? Estaban otros médicos que se disputaban como Galeno, Hipócrates, pero decían Paracelso con justo fin que estaba más allá del Celso. Paracelso llama a la sal, bueno, la sal hace que el agua se agrupe alrededor de ella, como sucede con los mares en los océanos. La sal los atrae, el cloruro de sodio atrae las moléculas de oxígeno y hidrógeno y hace que lo rodean, y eso es así. El mar no vino a la Tierra, nos dice otra parte, la traducción secreta, que todo el océano era de la Luna, era del planeta antes, todo el océano, y cuando murió ese planeta ya no tenía fuerza de gravedad, y por ende el agua se salió de la Luna y se fue atraída magnéticamente y también por gravedad al planeta más cerca, que era la Tierra, y así cayó todo ese océano aquí en este planeta. No es la Tierra el agua, y nos dice Elena, nos revela un secreto, un arcano acerca de los océanos. Al Paracelso llama la sal el centro del agua, donde los metales deben morir. Los metales son elementos químicos caracterizados por ser buenos conductores de calor y electricidad. Mueven los electrones. La inmensa mayoría de los elementos de la tabla periódica de Mendeleev son metales. Imagínense, de los 118 elementos, 93 son metales. Los no metales son muy pocos, ¿no? Bueno, dice esto que Paracelso nos da esta sentencia, esta frase. La sal es el centro del agua donde los metales deben morir, porque la sal los oxida, los destruye. Esos metales es Shiva, Satanás en ese microcampo, es el destructor. Digamos que en los lugares que están cerca de la playa, todos estos electrodomésticos se destruyen más rápidamente, se oxidan. En cambio, en los lugares más lejos de la playa duran más porque no está la sal en el viento, en la brisa, en este caso. Bueno, Paracelso decía eso de la sal. Este es el leitmotiv de la noche, la sal. Sal, el centro del agua donde los metales deben morir. Y Van Helmont llama al alcajés la más alta y feliz de todas las sales. Van Helmont era otro gran ocultista, nacido en 1577, Jean Bautista, célebre médico también, filósofo y alquimista belga. Fue el autor del descubrimiento químico más importante de su siglo, el descubrimiento de la existencia de los gases. Antes creían que solamente era el aire, y ya no, el aire está compuesto de muchos gases, que fue lo que comprobó Van Helmont, el oxígeno, el hidrógeno, tantos otros más, sobre el cual fue este descubrimiento de la existencia de los gases, sobre el cual debería erigirse más tarde la teoría de la química positiva, la química materialista, ¿no? Gracias a Paracelso y tocando con Van Helmont, que es lo que la gente lo oculta. En una de sus obras refiere al mismo que habiendo recibido de una persona desconocida, un adepto, pues, recibió un cuarto de grano de una piedra filosofal, un cuarto de grano, ven que poquito, un grano de sal.
Disolvió un cuarto de gramo de piedra filosofal y operó en su propio laboratorio Van Helmont el experimento de transmutarla, de convertirla en oro con aquella pequeña cantidad de polvo. Hizo 8 onzas de mercurio y la convirtió en oro. 8 onzas, excelente, más, a 237 mililitros. Imagínense, 200, es la cuarta parte de casi de un litro. Lo hizo con un pequeño, la mitad de un gramo, la cuarta parte de un gramo, hizo 237 mililitros de oro. Este hombre de 8 onzas de oro, Van Helmont. Así la denomina Van Helmont, llama alcajés la sal suprema. El alcajés, como estuvimos analizando, es el disolvente universal en la alquimia, uno de los 3 misterios de la alquimia. Pero en misticismo, importante, en misticismo es el yo superior. Nuestra mónada, Atma, Buddhimana, es el peregrino, pero en misticismo es el yo superior. La unión con que hace de la materia, plomo lo transforma en oro, plomo en oro y vuelve todas las cosas compuestas, tales como el cuerpo humano y sus atributos, a su primitiva esencia, esa agua cásica, la vuelvo en este caso, ¿no? El cajés es un elemento que disuelve todos los metales y por el cual todos los cuerpos terrestres pueden ser, en este caso, reducidos a su ser primitivo o materia original. A casa, de que están formados ellos, le transforman estos elementos en la casa de que están formados. Es una potencia, el alcajeno, que obra en las formas astrales o almas, importante, ahí donde trabaja, en las formas astrales o del alma, de todas las cosas, capaz de cambiar la polaridad. Es importante, la cambia, entonces las moléculas se separan y la cambia otra vez y se vuelven a unir. Es una potencia que obra en las formas astrales o almas de todas las cosas, capaz de cambiar la polaridad de sus moléculas y por consiguiente disolverlas. En los Yoga Sutras de Patanjali, en los poderes superiores, los siddhis superiores, hay una en que el adepto es capaz de transportarse a cualquier parte de la Tierra. ¿Cómo lo hace? No con viajes astrales, sino que su cuerpo molecular lo disuelve y después lo vuelve a engendrar donde él quiera. Bueno, cambia la polaridad de su molécula y por consiguiente puede disolverlas. En este caso, los cuerpos los disuelven si cambia la polaridad y si vuelve a cambiar, se vuelven a unir. El alcajés, en este caso, es un tipo de sal, según decía Van Helmont, y nos da esa frase en latín: sumum et felicimum omnium salio. La sal, omnium es todo, la sal más feliz y suprema de todas las cosas. La más alta y feliz de todas las sales llama él al alcajés, en este caso. La sal suprema, también otra traducción, y más feliz de todas las sales. Feliz y suprema, la más exitosa de todas las sales. Dice el PDF lo siguiente. En esta parte, la disputan por elemento indispensable para el hombre y los animales. Paracelso llama a la sal el centro del agua en que han de morir los metales, los oxida. Y Van Helmont dice que el alcajés es el sumum et felicimum omnium sal, la sal más superior y afortunada de todas las cosas. Pues hermanos, si quieren comentar alguna pregunta, puntos de vista acerca de Paracelso, si era la reencarnación previa de Elena, o de Van Helmont, o de la inmortalidad del elixir, o del alcajés que estamos tratando, la sal, hermanos, si los micrófonos son suyos, a ver qué punto nos dicen. Yo tengo una duda, Ernesto. Supongo que hay el alcajés, estoy entendiendo que es una sal también, es la más suprema, ¿no? Como dice aquí, la más alta, pero ¿viene siendo sal también? ¿O no entiendo la diferencia entre uno y otro? Estoy como confundida entre la sal y el alcajés. Sí, estamos analizando que el alcajés era un disolvente universal, pero lo más importante es en su plano espiritual. Como todo lo de arriba también tiene su equivalente lo de abajo, aquí Van Helmont la compara, es disolvente universal con la sal, que tiene ese poder de disolver todas las cosas en este caso, o de unificarlas como pasa con los océanos, y da ese epíteto en latín, que es el que estuvimos analizando, la sal suprema, dice que el alcajés y más feliz de todas las cosas. Pero lo más importante que nos llevemos es el estudio de que hemos analizado que ese alcajés era en el sentido espiritual capaz de disolver todos los cuerpos a su primitiva esencia, o es el yo superior, como lo estamos analizando, que es capaz de transmutar el cuerpo, lo transmuta en oro. Eso quiere decir que las personas, bueno, que son vulgares, ellos sufren una especie de transmutación cuando entran en un sendero espiritual y se van poco a poco, se van como el diamante, se van puliendo, el carbón se pule hasta se convierte en lo más valioso que hay en el planeta, en lo más duro, que es el diamante. No sé si eso te aclaró, hermano. Sí, gracias. Yo tengo otra idea que exponer, si se puede.
Estoy en la doctrina secreta, tomo 2, tratando de, porque me llamó la atención de Ymir. Estoy en la página 211, la teogonía de los dioses creadores, porque el tema parece ser que habla algo de química con relaciones a los minerales. Y todo este conocimiento pues viene de Grecia, porque está mencionando a Ymir, menciona a Zeus, menciona a Platón, Sócrates y todos ellos, porque viene de Grecia, ¿no? Todo este conocimiento viene de Grecia y más allá de Grecia todavía. No estoy muy familiarizado con el conocimiento de Ymir, pero estoy en la doctrina y ya lo había, ya lo había pasado. Estoy en el tomo 2, muy adelante, ya la mitad del libro, pero me encontré esta pequeña información que nos puede ayudar uniéndolo a lo que leyó Vladimir, porque podemos tener un poco más de percepción y de ideas, ¿no? Abriendo más las ideas de esta información. Me gustaría leer un poco, no sé si me dan permiso, pero es muy interesante. Dice, al principio había un gran abismo, caos. Ni el día ni la noche existían. El abismo era Hinungagap, la aborígene siempre abierta, sin principio ni fin. El Todo Padre, el increado, el no visto, moraba en las profundidades del abismo, espacio y lo que quiso vino a la existencia. En la cosmogonía nórdica se expone lo mismo que en la cosmogonía inda. La evolución del universo está dividida en 2 partes, que son las llamadas en la inda las creaciones Prakrita y Padma. Antes de que los cálidos rayos emanados de la mansión del resplandor despierten la vida en las grandes aguas del espacio, aparecen los elementos de la primera creación, y de ello es formado el gigante Ymir, u Orgelmir, que significa al pie de la letra barro hirviente. La materia primordial, diferenciada del caos, viene después de la vaca Audumbla, la nutridora, de la que nació Buri, el productor cuyo hijo Born, o el nacido con Vestla, la hija de los gigantes del hielo, hijos de Ymir. Tuvo 3 hijos, Odín, Willy y Wi, o sea, el espíritu, la voluntad y la santidad. Esto era cuando aún reinaba la oscuridad a través del espacio, cuando los haces, los poderes creadores o de Anchohans aún no se habían desplegado y cuando el Yggdrasil, el árbol del universo, del tiempo y de la vida, no había crecido todavía y no existía aún ningún Valhalla o recinto de los héroes. Las leyendas escandinavas acerca de la creación de nuestra tierra y del mundo principian con el tiempo y la vida humana. Todo lo que la precede es para aquellas la oscuridad en la que el Todo Padre, la causa de todo, habita. Me llamó la atención, nomás lo quise leer para concatenarlo, no tengo ni una idea acerca de esto, nada más me gustó leerlo porque me gustan las ideas místicas de lo que habla desde la creación, ¿no? Y parte de Grecia, de todos los dioses antiguos. Gracias por esto. Bueno, sí, también un punto de vista para lo que preguntaba Dulce y para adherir a la confusión. Aquí lo que sucede es que tener en cuenta que Blavatsky en Isis sin velo tomó este poema, ¿verdad?
y nos está dando la analogía que existe entre estos escritos escandinavos, así como a veces toma la Cábala, la Biblia, los Vedas, los Puranas, y bajo cada sistema, con diferentes nombres, la teosofía nos da la llave para ver que simbolizan la misma cosa. Y ahora con lo que leyó Jorge, pues ahí tenemos también la analogía de lo que nos ha estado explicando también Ernesto, ¿verdad? La relación con la creación del mundo, por decir algo, ¿verdad? Aquí se escribe desde ese punto de vista. Ahora, aquí el punto de vista de la sal tiene muchos significados, no es que yo los conozca tampoco. La otra cosa que hay que tener en cuenta es de que la palabra alcaest es la esencia de algo siempre, ya sea en el mundo fenomenal o en la parte espiritual. Por ejemplo, en esta parte del glosario sobre la alquimia, y lo mencioné la vez pasada, que hay 3 palabras que se relacionan con esto, con otras 3 palabras en la alquimia. La azufre es un simbolismo para la parte cósmica del ser humano. El mercurio es para el simbolismo de la humanidad o el ser humano. La sal simboliza la parte terrestre, en este caso, porque todo va de acuerdo al contexto, ¿verdad? De lo que se está refiriendo. Ahora, ¿qué es el alcaest? Hay muchas formas de verlo. En el glosario, si vemos lo que quiere decir el alcaest, sabemos, y ya lo ha dicho Ernesto, creo que también lo mencionó, es el disolvente universal. ¿Qué quiere decir? ¿Qué es un disolvente universal? ¿Qué hace un disolvente, verdad? Si nos vamos a lo más burdo, ¿qué hace el thinner con la pintura, verdad? El thinner, y se llama thinner porque es un adelgazador, el thinner deshace la pintura, la adelgaza. Pensemos que el thinner es algo espiritual y la pintura es la parte material. Entonces el thinner disuelve la parte material. Por eso es un disolvente. En el caso de esta manera, entonces, en el misticismo, el alcaest se corresponde al yo superior, cuya unión que hace con la materia, ¿verdad? Y ahí ya se pueden mencionar todos los metales, ¿no? Desde plomo hasta el oro, y que restaura todas las cosas, por ejemplo, en el cuerpo humano con los atributos. Entonces, por ende, si el alcaest en el ser humano es el ser superior, que sería, en este caso nos está hablando de la sal como alcaest de la parte material en el universo. Por eso en lo que vamos a leer después, ahí nos lo está diciendo también, ¿verdad? Que significa esta doble naturaleza del hombre físico y espiritual. Entonces, hay muchas formas de ver el significado de las palabras y siempre tener en mente que en cada sistema se escribe ciertas palabras y son todos velos. No hay cosa que no haya sido velada. Por eso Blavatsky aquí nos saca un poco de dudas del significado de todas estas palabras, ya sea que como aquí nos habla de la sal, de la vaca y todo eso, y qué es lo que quiere decir. Por eso quería adherir a la confusión. Gracias. Ese capítulo es muy interesante, la teogonía de los dioses creadores, hace comparaciones de distintas partes, mitología nórdica, griega, Zeus, Odín. Hemos visto lo que dijo el hermano, hablaba de eso, del caos, de lo que son esa teogonía, del Ginnungagap, los elementos, el gigante Ymir, que simbolizaba ese barro hirviente, esa materia en ebullición, que después fue dominada por las fuerzas cósmicas de la naturaleza y la arruinaron, representando a estas fuerzas a Odín, a Willy y sus 3 hermanos, voluntad, santidad y el gran Odín. Y ahora entramos, hermanos, a esta parte de vosotros. Sois la sal de la tierra y la luz también. Como el Evangelio, soy la sal y la luz de la tierra. En el Evangelio, según Mateo, Jesús dice, vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal ha perdido su sabor,
¿con qué será salada? Y siguiendo la parábola añade, vosotros sois la luz del mundo. Mateo 5:14 en este caso. El Evangelio que dice literalmente las buenas nuevas, las nuevas buenas nuevas, el Evangelio, la nueva nueva, como la doctrina del Buda, es Mateo, después lo vamos a ver en otro tomo, que son evangelios sinópticos, Mateo, Lucas y Marcos, dicen lo mismo, solo el Evangelio cuarto tiene palabras de gnosticismo, de cabalismo, el logos, el verbo, pero en el Evangelio de Mateo Jesús dice, el verdadero Jesús, no es Jesús de los pastores diezmeros de Cash Luna o de ese Nazón, de la luz del mundo, la oscura luz del mundo, los que se enriquecen. No, el verdadero Jesús que decía la verdad. Jesús era esenio, nos dice Elena, era un esenio, un sanador con agua y nazareno. Y fue mensajero de la gran fraternidad para predicar las antiguas enseñanzas divinas que debían ser la base de una nueva civilización, la cristiana, más de 2000 años, esa base de enseñanza que Jesús, enviado de la fraternidad, como Elena. Por espacio de 3 años fue maestro divino de los hombres y recorrió la Palestina llevando una vida ejemplarísima, en este caso por su pureza, compasión y por su amor a la humanidad. Es el verdadero Jesús, en este caso. Maestro divino, bueno, después nos dice en el Evangelio de Notovich que Jesús estuvo en la India, que estuvo en el Tíbet, estuvo en un monasterio budista aprendiendo la buena ley. Esto nos dice en el tomo 4 de esta obra, y sin ver el verdadero Jesús y sus años perdidos, lo más importante, lo que fue lo que la iglesia los ocultó al ser humano Jesús, el gran iniciado. Obró multitud de prodigios, dicen que él robó una clave, dicen los enemigos que robó la clave del templo de los judíos y con esa palabra se hizo casi un dios, curaba a la gente, caminaba por las aguas, obró multitud de prodigios, esto es cierto, resucitaba muertos, normalmente Jesús lo hacía, también otros iniciados, sanaba enfermos, devolviendo la vista a los ciegos, haciendo andar a los paralíticos y realizando muchos otros milagros, entre comillas. Jesús dice en el Evangelio, vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal ha perdido su sabor, ¿con qué será salada? Es un principio universal. Y siguiendo la parábola añade, vosotros sois la luz del mundo. Sal y luz, las dos cosas la comparan. La parábola que hemos visto son narraciones ficticias que mediante analogías o comparaciones transmiten una enseñanza moral o una verdad importante, como la del buen samaritano, que eran enemigos con los judíos samaritanos, no se hablaban, y un judío lo asaltaron, lo golpearon y lo dejaron medio camino, y pasó otro judío rabino y ni le paró bola y se fue, no le dio nada. Hay otro judío tampoco, hasta que pasó un samaritano, un enemigo, y ese lo curó y se lo llevó. Unos dicen que ese samaritano, unos dicen que el que fue herido fue el propio Jesús, que está contando una historia en tercera persona de algo que ocurrió con él. San Mateo, el PDF dice lo siguiente, esto lo dice después en el Mateo de decir su célebre sermón del monte de los bienaventurados. Los bienaventurados que tienen hambre y sed de justicia, que serán saciados. Bienaventurados los pobres de espíritu, que ellos es el reino de Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los mansos, porque ellos heredarán la tierra. Un sermón bastante precioso. Esto es más que una alegoría. Ya hablamos de la sal y de la luz, ¿no? Esto es más que una alegoría. Estas palabras de Jesús apuntan a un significado directo e inequívoco en relación con los organismos espirituales, la luz espiritual y físico, la sal en el hombre, de su naturaleza dual. Y muestran además un conocimiento de la doctrina secreta, entre comillas. Hasta 11 años después la publicó Elena, pero Jesús tuvo contacto también en el Tíbet con las estancias del libro de Siam, cuyas huellas directas encontramos esta doctrina igualmente en las tradiciones populares más antiguas y actuales, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Esos son ecos de la doctrina universal, de la doctrina secreta, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento y en los escritos también de los místicos y filósofos antiguos y medievales. Vamos a decir esta palabra, esto es más que una alegoría, la sal y la luz son la sal y la luz del mundo, los discípulos. Estas palabras apuntan a un significado directo e inequívoco en relación con los organismos espirituales. Estamos hablando aquí de la luz, ¿no? El hombre espiritual es luz, el sol es materia y espíritu, es lo que más se parece a la divinidad, nos dice Elena, es el sol que nos da la vida, nos da oxígeno por fotosíntesis, etc. Así que el hombre espiritual somos rayos de ese sol, somos rayos. Estamos hablando del hombre espiritual cuando habla de la luz del mundo. Esto habla inequívocamente en relación con los organismos espirituales, hechos de luz, y físicos, en este caso, hechos de sal. Ya analizamos, dicen que el cuerpo humano está compuesto de 75% de agua
Lo mismo que el planeta Tierra es 75% de agua, de océanos. Es las mismas leyes de arriba y abajo, microcosmos, como adentro es afuera. El cuerpo físico está hecho principalmente de la sal, el que representa el físico la sal y la luz, el espíritu. Esto habla nítidamente en relación con los organismos espirituales y físicos del hombre en su naturaleza dual. Hombre físico, la sal, inferior, el hombre espiritual, luz, sol, superior en este caso, y muestran además un conocimiento de la doctrina secreta. Este es el nombre general con que se designan las enseñanzas secretas de la antigüedad. Su correspondiente en denominación en sánscrito es la Gupta Villa. Villa es sabiduría y Gupta es oculta, la sabiduría oculta, las estancias del libro de Xian, cuya huella, que esta doctrina no es, cuya huellas directas las encontramos igualmente en las tradiciones populares más antiguas y actuales, de los nórdicos, en los Vedas, en la teogonía de Sió de los griegos, en el Eda de los nórdicos, en el Popol Vuh. Tanto en el Antiguo se encuentran, en el Antiguo Testamento es una copia de los caldeos, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, son ecos de esa doctrina. Y también se encuentran los escritos de los místicos y filósofos antiguos y medievales. Estos místicos, una palabra muy interesante, en la antigüedad un místico era aquel que figuraba entre los que eran admitidos en los antiguos misterios, eran unos iniciados. Después se aplicaba este nombre místico a aquellos que creían en una comunicación interior directa con la divinidad, análoga a la inspiración de los profetas. Dice el PDF acá lo siguiente, vamos a analizarlo. Pues ya analizamos lo que dijo Paracelso Evangelio, ahora vamos al Evangelio, a los semitas, cuando Jesús dijo a sus discípulos, vosotros sois la sal de la tierra, y si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? Vosotros sois la luz del mundo, San Mateo 5:14. Con estas palabras significaba directa e inequívocamente la doble naturaleza del hombre físico, sal, y espiritual, luz, demostrando por otra parte su conocimiento de Jesús, ¿no?, de la doctrina secreta, cuyos vestigios se descubren en las más antiguas y populares tradiciones de ambos testamentos, así como en las obras de los místicos y filósofos antiguos y medievales. Hermanos, puntos de vista acerca de estas dos partes. Vosotros sois la luz de la sal y la luz de la tierra. ¿Alguna pregunta sobre Jesús, del esenio que nos dice de Jesús? Y esta parte también del conocimiento de la doctrina secreta. Suyos son los micrófonos. No hay nadie para hablar. Ok, entonces vamos a continuar. Habla, Jorge. Habla, Jorge. Gracias. Yo sigo aquí, ahora sí que estudiando la doctrina porque voy a volver otra vez, ¿ok? No haciendo a un lado todo lo que se ha dicho porque es una concatenación y estoy intentando de atar cabos porque dice, aparecen los elementos de la primera creación que son, ¿qué? Los minerales, para mí en el planeta, ¿no? Y de ello es formado el gigante Ymir, o Gelmir, que significa al pie de la letra barro hirviente. Ya me está hablando de otros elementos, el barro y las sales, como dice, porque todo va junto, la sal, tierra, barro. ¿De qué está hecho el hombre? De los 4 elementos. Entonces, dice, y la materia primordial diferenciada del caos. Después viene la vaca Odunla, la nutridora de la que nació Buri, el productor, cuyo hijo Born, o el nacido con la Vestla, la hija de los gigantes del hielo. Ahora viene el hielo que es color blanco. Entonces, dentro del cuerpo de uno, estoy tratando de hacer esta correlación, dentro del cuerpo de uno, ese mineral ya hecho, estoy hablando físicamente, ese mineral ya hecho, de un hueso duro dentro del ser humano, vendría siendo el hielo blanco. Yo lo miro así, ¿no? Me lo estoy imaginando. El hielo, hijos de Ymir, tuvo 3 hijos, Odín, Wiliwi
o sea, el espíritu, la voluntad y la santidad. Esto era cuando aún reinaba la oscuridad a través del espacio. Entonces, si el mineral, la tierra, lo concreto, el mineral, vegetal y animal componen a este cuerpo, el mineral es el hueso porque está en todo el cuerpo. Entonces, ¿cuáles son los minerales más importantes del cuerpo que vendrían siendo los huesos? Están hechos de Por calcio. ejemplo, los 2 pies son el motion del universo, son los que hacen este motion para que pueda haber un desenvolvimiento o crear energía. Entonces, si sigo más para arriba, ¿qué significa de ahí para arriba, de las piernas para arriba, está la columna? Y de la columna ya las costillas. ¿Qué significan las costillas? Porque están hechas arco también y protegen los órganos, ¿no? Todo eso, porque está protegiendo lo más importante del lado izquierdo, el corazón y la parte del cráneo. Este hielo blanco, que es el hueso blanco, para mí yo lo miro así, porque todos tenemos el hueso blanco o cafezoso. Entre blanco y cafezoso, es el color, porque también viene, dice, por consiguiente, en la página 217 de la doctrina, Jehová no es la deidad suprema, es el tema, pero más abajo dice, por consiguiente, todos los dioses creadores o deidades personales, aquí está, principian en el periodo secundario de la evolución cósmica. Zeus nace de En y de Cronos. El tiempo de igual modo es Brahma, el producto y emanación de Kala, la eternidad y el tiempo, siendo Kala uno de los nombres de Vishnu. De aquí que veamos a Odín como padre de los dioses y de los haces, así como Brahma es el padre de los dioses y de los asuras. Entonces todo esto me está abriendo ahorita un poco más el entendimiento de los elementos, de estas sales, de estos minerales que componen este cuerpo, o sea, de todos nosotros, de todo el ser humano, ¿no? Y la importancia del mineral dentro del cuerpo, que es el hueso. Yo así me lo imaginé y así lo miro, pero puede haber más ideas, ¿no? Aparte de la que estoy expresando. Gracias, es todo. En ese caso, los huesos están hechos de minerales, especialmente el calcio en ese caso. El sodio y las sales en este caso sería en los fluidos, como estamos hablando, en los potenciales de membrana de las células. El potasio hace una despolarización, así se comienza el impulso eléctrico, así se comunican las neuronas a través del sodio y el potasio, que tienen una bomba, sodio para se llama eso. Eso es bueno, hacer esa unión con la doctrina secreta, con este Isis sin velos, vemos que todo es, como tú decís, una concatenación de hechos y sucesos que se van acumulando y todos hablamos del mismo principio que es sabiduría. El subtema dice, la raza de hombres espirituales superiores. Pero volvamos a nuestra leyenda de los Edda. Ymir, que era el hermano, Ymir, el gigante, se queda dormido y suda profusamente, sudor. Esta transpiración hace que de su axila, de su brazo izquierdo, genere de ese lugar un hombre y una mujer, hijos del sudor. Mientras que su pie se produce un hijo para ellos, del pie. Así, mientras la mítica, entre comillas, vaca, da el ser a una raza de hombres espirituales superiores, que era por Bur, que estoy manejando la nueva raza teutónica, da el ser a una raza de hombres espirituales superiores. En cambio, el gigante Ymir, otra naturaleza, engendra una raza de hombres malvados y depravados, los Hintruxe, o gigantes de hielo. Vamos a hacer esta palabra, pero volvamos a la leyenda de las Eddas. Los Eddas, lo estuvimos analizando, quiere decir literalmente la bisabuela de los cantos escandinavos, porque la tradición se pasaba de padre a hijo, de abuelo a padre a hijo. Edda significa también ciencia o sabiduría, importante, ciencia o sabiduría, y tiene mucha analogía con la voz sánscrita de Veda, que son los libros sagrados de los hindúes, la Biblia. Ella se divide antes de los Vedas y después de los Vedas, no es de Jesús, es de los Vedas.
Y bueno, y también esta era y tiene relación con otros nombres de hebreo o árabe, latín, que expresan la misma idea, sabiduría. Pero volvamos a nuestra leyenda de los Eddas. Ymir, como estuvimos analizando, es la materia personificada de nuestro globo en un estado de ebullición, como decían los secretos, un estado de ebullición. Es el monstruo cósmico en forma de gigante que en las alegorías cosmogónicas de los Eddas es matado por los tres creadores, los hijos de Bor, que estuvimos analizando, Odín, Wili y Wi, de quienes se dice que vencieron a Ymir y de su cuerpo crearon el mundo. Esta alegoría muestra las tres principales fuerzas de la naturaleza, tres fuerzas, ¿no? Separación, Odín, formación, según las moléculas, ¿no? Wili y desarrollo, evolución, Wi. Todo se separa, después se une y se desarrolla. Estas fuerzas naturales que dominan al indómito, furioso gigante, entre comillas, lo dominaron, ¿no? Y le obligan a convertirse en un mundo o globo habitable. Ymir, una personificación. Pero volvamos a los Eddas. Ymir, el gigante, se queda dormido y suda profusamente el sudor. Eso es importante, el sudor. Esta transpiración hace que de su axila, de su brazo izquierdo, genere en ese lugar a un hombre y a una mujer. Como sucede en la Nación Secreta, vemos a los hijos del sudor, que son la segunda raza de los hiperbóreos, más allá de Borea, hiperbóreos. Después siguen los hijos del huevo, que la forma como se reproducían los seres humanos, del sudor y del huevo, así, imagínense, literalmente, ¿no? Aquí estamos viendo ese eco de la Nación Secreta. Bueno, y mientras que de su pie se produce un hijo de ellos, de esos dos engendrados, ¿no? Del pie. Así, mientras la mítica vaca que produjo a burro, lamiendo la sal, da al ser a una raza de hombres espirituales superiores, son nuestra raza más aria, que es literalmente noble. La nobleza está en todas partes, no solamente en la raza alemana, como malinterpretaron las escrituras, aquellos tipos. Noble, la nobleza está en todas partes. En los indios, en los bosquimanos, en los pisius, en los pilerrojos, en todas partes está la nobleza. Bueno, así que la vaca da al ser superior a una raza de hombres espiritualmente superiores espiritualmente, ¿no? Como los egipcios, como Buri el hacedor, productor, ¿no? Creó a Odín, que es el espíritu, Wili, la voluntad, y Wi, la santidad, que son atributos divinos de nuestro espíritu que están en todas partes, esos atributos, cualquiera los puede desarrollar. Da al ser superior a una raza de hombres superiores, la vaca, mientras que el gigante Ymir, vemos que es la naturaleza indómita, la naturaleza no ayudada fracasa, nos dice Elena en la tercera estancia de Antropogénesis, unas lecciones muy bellas, cuando la Tierra creó seres sin el auxilio de las jerarquías superiores y creó monstruos de 2 cabezas o 4 cabezas de peso, machos cabríos, y que después fueron exterminados por las jerarquías espirituales que los quemaron cuando vieron todo el desastre que hizo la naturaleza. El gigante Ymir engendra esta otra naturaleza, personifica, es la personificación también de la madre tierra, crea sin ayuda divina hombres, como dice la estancia, acuáticos, terribles y perversos, de 2 o 4 cabezas, de cabeza de pez o de cabeza de perro o de macho cabrío, que las jerarquías superiores destruyen con el fuego. Cuando se dan cuenta de esa profanación y esa estancia muy bella, la naturaleza no ayudada fracasa. El gigante Ymir, bueno, engendra una raza de hombres malvados, es la contraparte de los nobles, ¿no? Como son bastantes judíos, hebreos, israelitas, que son lunares, no, por eso son blancos como la luna. Los judíos originales son blancos como la luna, son pálidos, son de la oscuridad, ¿no? Y el sol son los otros. Como los judíos son perversos, israelitas lunares, o los chinos ateos comunistas que destruyeron el Tíbet, lo invadieron con Mao Zedong para destruir la espiritualidad que había en ese lugar. Ahí otra vez lucharon las fuerzas del mal con las fuerzas del bien, como pasó en Atlántida, los hechiceros de la izquierda con los magos de la derecha. Bueno, el gigante Ymir engendra una raza de hombres malvados y depravados, los Hintrusen, o gigantes de hielo. Estos Hintrusen son los grandes constructores, los cíclopes y titanes de los antiguos escandinavos o griegos. Desempeñan un importante papel en los Eddas, en los nórdicos, porque fabrican el fuerte muro que rodea a las Gar, el muro, ¿no? El que Gar es el Olimpo escandinavo, ¿no? El cielo. Y hacen ese muro para defenderlo de los Jotun o los gigantes, que después vino los gigantes malvados, la titanomaquia, como dicen en los griegos, que cuando los titanes van a luchar con Zeus y los vencen, porque había un nuevo orden mundial se estableció, ¿no? Ya eran los titanes, eran los antiguos, y vinieron los olímpicos, Zeus, Poseidón y Hades, los vencieron a los titanes y tomaron nuevo el poder. Dice el PDF lo siguiente en la traducción. Estamos acá, y medievales, pero volvamos a la cosmogonía escandinava expuesta en los Eddas. El gigante Ymir se queda dormido y suda copiosamente.
La transpiración engendra de su sobaco izquierdo un hombre y una mujer, a quienes del pie del gigante les nace un hijo. Así tenemos que mientras la mítica vaca, entre comillas, produce una raza de hombres superiores y espirituales, el gigante Ymir engendra una raza de hombres malos y depravados. Vemos la luz y la oscuridad. Los Hiltrusen o gigantes helados. Hermanos, comentarios, puntos de vista acerca del estudio de esta noche, bastante maravilloso con este subtema, lo agarramos, la raza de hombres espirituales superiores y helados. ¿Qué nos quieren decir? Tania está por ahí. Ha de estar ocupada. Bueno, algo, vamos a una pequeña comparación también como hace Jorge y como cada quien puede hacer, ¿verdad? La idea de esta alegoría, ¿verdad? Porque son alegorías y claro, aquí la forma que nos está explicando bien Ernesto. La alegoría de Ymir está en el glosario también, muy interesante. Voy a leerla, no está muy, son unas pocas líneas. Ymir simboliza la materia personificada de nuestro globo en un estado, hirviente sería, ¿verdad? Al comienzo del globo, como ya mencionó también, de las primeras razas que mencionó Ernesto. Ymir como monstruo cósmico en forma de gigante que es asesinado en las alegorías cosmogónicas de los Edas por los tres creadores que ya los han mencionado Ernesto y también Jorge, ¿verdad? Los hijos de Bor, que es Odín, Willy y Enwi. Estos tres nombres, entonces, simbolizan las fuerzas principales de la naturaleza, ¿verdad? Por eso los nombres siempre son velos o son cosas para velar lo que hay detrás. En este caso, las tres fuerzas principales de la naturaleza también se pueden ver como formación, crecimiento y separación, ¿verdad? La idea de Brahma, Vishnu y Shiva, dentro de nuestro estado de conciencia también, conquistando la materia gigante, el gigante, ¿verdad? Rebelde y furioso, y obligándolo a convertirse en un mundo o en un globo habitado, precisamente, ¿verdad? Como nuestro globo. Por eso, todo esto, dice, es curioso que un pueblo pagano antiguo, primitivo e inculto, está obviamente usando un poco el sarcasmo, tan filosófico y científicamente correcto en sus puntos de vista sobre el origen de la formación de la Tierra, para ser considerado civilizado, tenga que aceptar el dogma de que el mundo fue creado de la nada. Y aquí nos está dando, a través del nombre de Ymir, esta alegoría de cómo las cosas son formadas y nos lleva a todo esto de lo que se está explicando sobre las primeras razas, sobre el globo y estas tres fuerzas, ¿verdad? De formación, crecimiento y separación, o esta cosa del creador. ¿Se acuerdan de esas tres? El creador, el qué y el destructor. Conservador y destructor. El preserve, exactamente, ahí están. Y esto se puede aplicar desde lo universal a lo particular. En este caso lo está aplicando tanto a nuestro planeta como a las razas de las cuales ya habló Ernesto. Es todo. Y Tania ha de estar ocupada, me imagino. ¿Alguien más que quiera opinar? ¿Alguien más que quiera opinar antes de que dejemos a Ernesto para cerrar la clase? Pues según esa alegoría, pero ahorita en esos tiempos se consideran mitos, alegorías, pero en aquellos años fueron verdades y toda esta... hay un juego muy famoso, ustedes lo han de conocer porque lo juegan todos los teenagers, todos los jóvenes desde los niños, ¿no? En videojuegos como
como el Nintendo, el otro, el Xbox. Este juego del dios de la guerra. Ahí sale toda esta historia de Grecia, de los griegos, de los dioses. Sale Ymir, Zeus, salen hechiceros. Pero el último juego es el más moderno, el más nuevo. El 4, el videojuego 4 explica, pero tarda mucho, son 3, 4 horas, 5, 6 horas, hasta 10. Es ahí lo dicen como un juego, pero también tiene realidades y trae mensajes pero Blavatsky ya lo explica más místicamente, ¿no? Pero cada quien desde su punto de vista lo puede considerar como quiera, ¿no? Pero el videojuego es algo que pues muchos lo toman a bien, muchos a mal, pero es muy importante. Si está en YouTube, ese videojuego lo pueden ver en YouTube también. Está bonito, de verdad que está bonito ese juego. A mí me gustó. Y por eso lo concatené con la doctrina secreta, porque hablaba de estos elementos, ¿no? Y la sal, pues claro, la sal, es algo importante en el cuerpo que no se puede descartar. Gracias. La mitología antigua eran verdades en su época, así como la gente hoy lee la Biblia. Antes leían a Homero, la Ilíada era la Biblia de los griegos, los Vedas en los orientales, los hindúes, el libro de los muertos egipcios, todas son la misma verdad que ha pasado por distintas épocas y culturas. Hermanos, tremendo estudio de esta noche, de esta obra que tanto lo oculta el sistema, porque dice la verdad acerca de todas las cosas, y sin velo, la naturaleza revelada, la sabiduría que alguien nos regaló con esos libros monumentales. Gracias, Ernesto. Gracias a todos. Hasta la próxima. Que pasen buenas noches. Vladimir, no, quiero hablar contigo, con Roberto. Quiero comentarles de que cuando me mandan el video, tarda mucho en que pueda el video desarrollarse para poderlo escuchar. Se queda la ruedita rodando, y no sé si es porque el celular ya es viejo, ya tengo 2 años con él, porque lo acabo de formatear y todo es nuevo, está limpio el celular y tengo buen internet, pero cuando me mandan el video, tarda mucho y la ruedita está girando Jorge, y no sé. no, es Sí, el sistema, es tu teléfono. es mi teléfono. Sí, es tu teléfono porque el video está en Skype. No tiene nada que ver con Okay. con cómo se manda ni nada.